Un turbocompresor, o también llamado turbo, es un sistema de sobrealimentación que usa una turbina centrífuga para accionar mediante un eje coaxial con ella. Un compresor centrífugo para comprimir gases. Este tipo de sistema se suele utilizar en motores de combustión interna alternativos, especialmente en los motores diésel. En algunos países, la carga impositiva sobre los automóviles depende de la cilindrada del motor. Como un motor con turbocompresor tiene una mayor potencia máxima que otro de la misma cilindrada, un modelo turboalimentado pagaría menos impuestos que un motor sin turbocompresor de la misma potencia. Técnicamente, el turbo o turbocompresor es un sistema de sobrealimentación. El turbo es una turbina que ejerce la función de compresor y alimenta de aire limpio del exterior a alta presión al motor, incrementando su potencia. El turbo toma el aire a presión ambiente y lo comprime, expulsándolo a alta presión del motor. Imagínate esos molinillos de papel que giran cuando los soplas, colocando dos molinillos en fila y soplando sobre el primero, el aire de este impulsará al segundo. Eso es un turbo. Antes que en los coches, los turbocompresores se empezaron a utilizar en los aviones. Como debido a la altitud perdían potencia, se colocaban compresores para introducir de aire de forma forzada en los motores. Al mundo del automóvil, el turbo no llegó hasta los años 60, de la mano de Mercedes-Benz, que fabricó el primer motor turbodiesel. Funcionamiento. En los motores sobrealimentados mediante este sistema, el turbocompresor consiste en una turbina accionada por los gases de escape del motor de explosión, en cuyo eje se fija un compresor centrífugo que toma el aire a presión atmosférica después de pasar por el filtro de aire, y lo comprime para introducirlo en los cilindros a mayor presión que la atmosférica. Los gases de escape inciden radialmente en la turbina, saliendo axialmente, después de ceder gran parte de su energía interna mecánica más térmica a la misma. El aire entra al compresor axialmente, saliendo radialmente, con el efecto secundario negativo de un aumento de la temperatura más o menos considerable. Este efecto se contrarresta en gran medida con un enfriador, intercooler. Este aumento de la presión consigue introducir en el cilindro una mayor cantidad de oxígeno que la masa normal que el cilindro aspiraría a presión atmosférica, obteniéndose más par motor en cada carrera útil y por lo tanto más potencia que un motor atmosférico de igual cilindrada, y con un incremento de consumo proporcional al aumento de masa de aire en el motor de gasolina. En los diésel, la masa de aire no es proporcional al caudal de combustible. Siempre entra aire en exceso al ser por inyección el suministro de combustible al cilindro. Por ello, es en este tipo de motores en donde se ha encontrado su máxima aplicación. Los turbocompresores más pequeños y de presión de soplado más baja ejercen una presión máxima de 0.5 bar, mientras que en los grandes alcanza 1.5 bar. En motores de competición se llega a presiones de 3 y 8 bares, dependiendo de si el motor es gasolina o diésel. Como la energía utilizada para comprimir el aire de admisión proviene de los gases de escape que se desecharía de un motor atmosférico, no resta potencial al motor cuando el turbocompresor está trabajando. Tampoco provoca pérdidas, fuera del rango de trabajo del turbo. A diferencia de otros compresores de admisión, como los sistemas de un compresor mecánico, en donde el compresor es accionado por una polea conectada al cigüeñal. Funcionamiento en distintos tipos de motores. Diésel. En los motores diésel, el turbocompresor está más difundido debido a que un motor diésel trabaja con exceso de aire al no haber mariposa.
Por una parte, esto significa que a igual cilindrada unitaria e igual régimen motor, entra mucho más aire en un cilindro diésel. Por otra parte, y esto es lo más importante, las presiones alcanzadas al final de la carrera de compresión y sobre todo durante la carrera de trabajo son mucho mayores que el motor de ciclo Otto. Esta alta presión, necesaria para alcanzar la alta temperatura requerida para la autoinflamación o autoignición del gasóleo, es el origen de que la fuerza de los gases de escape a igual régimen, cilindrada unitaria y carga requerida del motor sea mucho mayor en el diésel que en la gasolina. En épocas recientes, la sobrealimentación en motores a gasolina se ha visto más difundida como una técnica para sacar provecho de los motores de baja cilindrada. Esto con el fin de no mermar el desempeño a raíz de las exigencias de consumos más reducidos. Casi siempre es similar el funcionamiento que en los motores diésel. Sin embargo, aquí la sobrealimentación juega un papel muy importante debido a que se debe ser realizada de manera precisa, con cantidades exactas, con márgenes de error de más o menos 0.50. En este caso, al haber una mariposa en el múltiple de admisión de aire, se debe regular la proporción de aire y combustible en el sistema de inyección, así como calcular el valor de la relación de compresión con el fin de maximizar el desempeño y mejorar el consumo. Indirectamente, estos motores pueden funcionar a mayor altitud sin tener una merma significativa de potencia. Asimismo, se requiere calibrar el momento de la actuación del turbocompresor debido al retardo de este mismo. Generalmente esto se da porque la actuación del mismo depende de la velocidad a la que se expulsan los gases de escape, los cuales a su vez dependen de las revoluciones por minuto del mismo motor. Casi siempre el mismo tendrá un desempeño óptimo en regímenes de rango medio de 3.000 a 5.000 revoluciones por minuto. A su vez también esto depende de la presión de soplado del mismo, que en automóviles comunes casi siempre es calibrada en pocos bares o PSI, mientras que en vehículos de competencia siempre deberán de más PSI o bares debido a las exigencias mayores, las cuales pueden variar. Intercooler. El aire, al ser comprimido, se calienta y pierde densidad, es decir, en un mismo volumen tenemos menos masa de aire, por lo que es capaz de quemar menos combustible y, en consecuencia, se genera menos potencia. Además, al aumentar la temperatura de admisión, aumenta el peligro de detonación, picado o autoencendido y se reduce la vida útil de muchos componentes por exceso de temperatura y sobreesfuerzos del grupo térmico. Para disminuir esta problemática, se interpone entre el turbocompresor y la admisión un intercambiador de calor o intercooler. Este sistema se reduce la temperatura del aire, con lo que se aumenta la densidad de este, que se introduce en la cámara de combustión. En el lado negativo, los intercambiadores de calor provocan una caída de presión, por lo que se disminuye la densidad del aire, aunque en muchos casos es necesario instalar uno para evitar la detonación o autoignición. Existen tres tipos de intercooler. El primero, aire-aire. En estos el aire comprimido intercambia su calor con aire externo. El segundo, aire-agua. El aire comprimido intercambia su calor con un líquido que puede ser refrigerado por un radiador o, en algunas aplicaciones, con hielo en un depósito ubicado en el interior del coche. 3. Criogénicos. Se enfría la mezcla mediante la evaporación de un gas sobre un intercambiador aire-aire. Tiempo de respuesta del turbo. Los motores provistos del turbocompresor padecen de una demora de tiempo de respuesta del turbo, mayor en la disposición de la potencia que los motores atmosféricos o con compresor mecánico, debido a que el rendimiento del turbocompresor depende de la presión ejercida por este. En esta demora influyen la inercia del grupo y el volumen del colector entre la turbina y la salida de los gases de escape del cilindro.
Un turbocargador no funciona de igual manera en los distintos regímenes de motor. A bajas revoluciones, el turbocargador no ejerce presión, ya que la escasa cantidad de gases no empuja con suficiente fuerza como para generar una cantidad de inercia considerable que se considere como respuesta de turbocarga. Un turbocompresor más pequeño evita la demora en la respuesta, pero ejerce menos fuerza a altas revoluciones. Distintos fabricantes de motores han diseñado soluciones a este problema. Evolución del turbocompresor. La filosofía de aplicación de los turbocompresores ha ido cambiando, desde priorizar la potencia a altas revoluciones a priorizar que el coche responda bien en todo el régimen de giro de uso. La válvula llamada wastegate evita presiones excesivas que dañen el motor. La wastegate o válvula de descarga es la que regula la cantidad de gases de escape que se fugan de caracol de escape del turbo directamente hacia el escape del vehículo. Mediante la apertura de la válvula, de esa forma más gases fugados, menos presión de turbo. Con la válvula cerrada se alcanza la máxima presión del turbo al pasar todos los gases de escape por el caracol. La dump valve o válvula de alivio, también llamada blow off, abre una fuga por el conducto de admisión cuando se deja acelerar para que la presión generada por la enorme inercia del turbo no sature estos conductos, evitando al mismo tiempo la brusca desaceleración de la turbina y alargando su vida útil. Refrigeración. Normalmente el turbocompresor suele estar refrigerado con un sistema propio por aceite que circula mientras el motor está en marcha. Si se apaga bruscamente el motor después de un uso intensivo y el turbocompresor está muy caliente, el aceite que refrigera los cojinetes del turbocompresor se queda estancado y su temperatura aumenta, con lo que se puede empezar a carbonizar, disminuyendo su capacidad lubricante y acortando la vida útil del turbocompresor. El turbotimer es un sistema que mantiene circulando el aceite en el turbocompresor durante un lapso de tiempo después del apagado del motor. Algunos modelos funcionan con sensores que detectan la intensidad en el uso del turbocompresor para permitir la lubricación forzada del mismo por un tiempo prudencial después del apagado del motor. Turbina de vapor. Una turbina de vapor es una turbomáquina motora que transforma la energía de un flujo de vapor en energía mecánica a través de un intercambio de cantidades de movimiento entre el fluido de trabajo y el rodete, órgano principal de la turbina, que cuenta con palas o álabes, los cuales tienen una forma particular para poder realizar el intercambio energético. Las turbinas de vapor están presentes en diversos ciclos de potencia que utilizan un fluido que puede cambiar de fase. Entre estos, el más importante es el ciclo de Rankine, el cual genera el vapor de una caldera de la cual salen unas condiciones de elevada temperatura y presión. Clasificación. Existen las turbinas de vapor en una gran variedad de tamaños, desde unidades de 1 HP usadas para accionar bombas, compresores y otros equipos, hasta turbinas de 2000 HP utilizadas para generar electricidad. Hay diversas clasificaciones para las turbinas de vapor modernas, y por ser turbomáquinas, son susceptibles a los mismos criterios de clasificación de estas. Por otro lado, es común clasificarlas de acuerdo a su grado de reacción. La primera es una turbina de acción. El cambio o salto entálpico o expansión es realizada en los álabes directos o las toberas de inyección si se trata de la primera etapa de un conjunto de turbinas. Estos elementos están sujetos al estator. En el paso del vapor por el rotor, la presión se mantendrá constante y habrá una reducción de la velocidad.
Segundo, turbinas de reacción. La expansión, es decir, el salto entálpico del vapor, puede realizarse tanto en el rotor como en el estator. Cuando este salto ocurre únicamente en el rotor, la turbina se conoce como de reacción pura neta. Principio de funcionamiento. Las primeras turbinas de vapor del tipo industrial fue la desarrollada por Laval hace mediados del siglo XIX, la que aprovechaba la energía cinética del vapor para impulsar un rotor que tenía una serie de paletas sobrepuestas sobre una superficie, mientras que el vapor era acelerado y guiado a través de un boquerel. Posteriormente, con el fin de mejorar su primer diseño, se colocaron varios boquereles tratando de cubrir en mejor forma posible el rotor. En ambos diseños, el vapor empleado se dispersaba en la atmósfera para recuperarlo de una carcasa para así poderlo guiar hacia un condensador. A su vez, fue necesario variar la posición de las paletas en el rotor, ubicándolas en la periferia del mismo para darle sentido axial al vapor, y además el boquerel varió su forma circular a arco de corona circular, llamándose ahora alaves de tobera o simplemente estator. Las paletas de rotor se conocen actualmente como alaves móviles. Al analizar el primer diseño de la turbina Laval, se observa que el principio de funcionamiento es el empleo de la energía cinética del vapor que actúa directamente sobre los alaves del rotor. Partes construidas de una turbina. Las turbinas de vapor están construidas por dos partes principales: la parte giratoria, el rotor, y la parte estacionaria, el estator. El estator cilindro está constituido por pedestales, cargadores, bloques de toberas, diafragmas y sellos, y en ocasiones por el sistema de distribución de vapor y por el condensador. Los pedestales de la turbina sirven como apoyo del cilindro y de los rotores. Los cilindros de la turbina normalmente se fabrican en dos mitades, unidas entre sí por la unión horizontal y apretadas mediante tornillos y espárragos. Para garantizar la coincidencia plena de ambas mitades en la unión horizontal, se practican orificios guías con espárragos especialmente construidos para ello. Las turbinas que se construyen con parámetros de vapor vivo que superan los 90 atm y los 500 grados centígrados y que poseen cilindros de alta y media presión con recalentamiento intermedio, normalmente están construidos con cilindros interiores. Los cilindros interiores también son unidos por la unión horizontal. Las turbinas que se construyen con cilindros interiores tienen la ventaja de disminuir las tensiones térmicas e hidráulicas que sufre el metal del cilindro y como consecuencia el espesor de las bridas de la unión horizontal, y además facilitar la aceleración del arranque con un calentamiento más uniforme. Funciones que debe cumplir un aceite de turbinas: lubricar los cojinetes del grupo turbina generador y reductor si es que hay, enfriar los componentes, lubricar regulador, transmitir impulsos y los mecanismos de control, no formar herrumbe, corrosión, lodos, barnices, etc. Aplicaciones de las turbinas de vapor. Las turbinas de vapor pueden usarse para producir electricidad, acopladas a generadores, a menudo sin la necesidad de cajas de engranajes.
En este caso, funcionan en regímenes ideales ya que los generadores tienen que girar a una velocidad constante, 3000 revoluciones por minuto para redes de 50 GHz y 3600 revoluciones por minuto para redes de 60 GHz. En algunos casos, especialmente en plantas nucleares, utilizan generadores de 4 polos que giran a la mitad de la velocidad. Además, la turbina de vapor, al ser una máquina rotativa, es ventajosa como motor de un generador eléctrico, ya que no requiere ningún miembro mecánico que transforme el movimiento alternativo en uno rotativo. Otro campo de aplicación típico para turbinas de vapor es en plantas como refinerías, fábricas de papel, plantas de salinización y otras plantas donde se requieren altos niveles de vapor de proceso. Turbina de gas. Una turbina de gas es una turbomáquina motora cuyo fluido de trabajo es un gas. Como la compresibilidad de los gases no puede ser despreciada, las turbinas de gas son turbomáquinas térmicas. Comúnmente se habla de las turbinas de gas por separado de las turbinas, ya que, aunque funcionan con sustancias en estado gaseoso, sus características de diseño son diferentes y, cuando en estos términos se habla de gases, no se espera un posible cambio de fase, en cambio, cuando se habla de vapores sí. Las turbinas de gas son usadas en los ciclos de potencia como el ciclo Brayton y en algunos ciclos de refrigeración. Es común en el lenguaje cotidiano referirse a los motores de los aviones como turbinas, pero esto es un error conceptual, ya que estos son turborreactores, los cuales son máquinas que, entre otras cosas, contienen una turbina de gas. Partes principales de una turbina de gas. 1. Compresor de aire. La función del compresor es elevar la presión del aire de combustión antes que entre en la cámara de combustión en una relación que varía según la turbina. Esta compresión se realiza en varias etapas y consume aproximadamente las 2/3 partes del trabajo producido por la turbina. 2. Cámara de combustión. En ella tiene lugar la combustión a presión del gas combustible junto con el aire. Esta combustión a presión obliga a que el combustible sea introducido a un nivel de presión adecuado que oscila entre 16 y 50 bar. Debido a las altas temperaturas que pueden alcanzarse en la combustión y para no reducir demasiado la vida útil de los elementos componentes de la cámara, se trabaja con un exceso de aire alto, utilizando del 300 al 400% del aire teórico necesario, con lo que se consigue por un lado reducir la temperatura de llama y por otro refrigerar las partes más calientes de la cámara. 3. Turbina. En la turbina, en donde tiene lugar la conversión de la energía contenida en los gases de combustión en forma de presión y temperatura elevada entalpía a potencia mecánica en forma de rotación de un eje, como se ha indicado antes, una parte importante de esta potencia es absorbida directamente por el compresor. 4. Reductor. En turbinas menores de 50 miliwatts, la velocidad de rotación del eje suele ser superior a la necesaria para el accionamiento de un alternador, 3000 a 3600 revoluciones por minuto, o un compresor, y por ello suele necesitarse este elemento reductor del número de revoluciones que adapta la velocidad de la turbina a la necesaria en el elemento accionado. 5. Generador. Es el elemento consumidor de la fuerza motriz aportada por la turbina y es el que genera la energía eléctrica que se desee. En las turbinas que se utilizan como accionamiento mecánico en lugar de alternador hay, por ejemplo, un compresor. Tal es el caso de los compresores de los gasoductos. El principio de operación en una turbina de gas obedece al siguiente esquema. El aire entra al compresor donde se incrementa su presión y temperatura.
Posteriormente se mezcla con el combustible y ocurre la combustión. Los gases calientes se expanden hasta presión atmosférica y producen trabajo en la turbina. El compresor opera con una parte de la energía que desarrolla la turbina, aproximadamente un 65%, y la energía restante es la energía mecánica disponible en el eje de la turbina. Un generador eléctrico se conecta al eje de la turbina y produce electricidad. El calor de los gases de combustión se recupera mediante calderas recuperadoras de calor HRSG. La combustión se lleva a cabo con un alto exceso de aire, por lo que los gases de escape a la salida de la cámara de combustión con una alta temperatura poseen altas concentraciones de oxígeno, hasta un 16%. La alta temperatura del ciclo se registra en este punto. La salida de la cámara de combustión: a mayor temperatura, mayor la eficiencia del ciclo, y con la tecnología disponible hasta el momento se pueden lograr temperaturas de hasta 1300 grados centígrados. Posteriormente, después de expandirse, los gases de escape abandonan la turbina a una temperatura entre 450 y 600 grados centígrados. Se debe poner especial atención al hecho de que los álabes de la turbina en el ciclo abierto se exponen directamente a los gases de escape, por lo que los productos de combustión no deben contenerse constituyentes que causen corrosión. Análisis de parámetros de funcionamiento. Para ver cómo las cosas en nuestro equipo debemos analizar los parámetros de funcionamiento, ya que serán ellos los que nos indiquen que todo anda correcto. Los parámetros que debemos vigilar con especial énfasis son: 1. La temperatura en cojinetes. En funcionamiento normal, un calentamiento fuera de lo normal nos indicaría que hay rozamientos. 2. Temperaturas de aceite. En funcionamiento normal, nos podría indicar que el enfriador del aceite no hace su trabajo o que hay rozamientos en alguna pieza si las temperaturas aumentan. 3. Presión de aceite. Nos indicaría posibles fugas en caso de bajar o que las bombas encargadas de mantener la presión no funcionan correctamente. 4. Desplazamiento axial. Movimientos del eje que nos puedan averiar el sistema. 5. Potencia a plena carga. Ver que no ha disminuido la energía que nos da el sistema. 6. Presión en el compresor. Revisar que se mantienen en los valores habituales, en el caso contrario ver que está ocasionando el cambio del valor. 7. Temperatura de cámara o cámaras de combustión. Si cambia su valor nos puede indicar ensuciamientos, degradaciones o variaciones en la composición de las mezclas entre combustible y comburente. 8. Verificación de un arranque. Observar que los siguientes sucesos se producen de forma correcta. Paso por velocidades críticas, hacerlo lo más rápido posible para evitar vibraciones dañinas. Facilidad, dificultad de sincronización para que nuestro generador se sincronice con la red y le empiece a inyectar energía. Tiempo de arranque, que dependerá del tiempo del que haya estado parada la turbina, ya que no será el mismo arranque como la turbina en frío que en caliente. Compresor es una máquina de fluido que está construida para aumentar la presión y desplazar ciertos tipos de fluidos llamados compresibles, tales como gases y vapores, y esto se realiza a través de un intercambio de energía entre la máquina y el fluido, en el cual el trabajo ejercido por el compresor es transferido a la sustancia que pasa por él, convirtiéndose en energía de flujo, aumentando su presión y energía cinética, impulsando al fluir. También, al igual que las bombas, los compresores también desplazan fluido, pero a la diferencia de las primeras, que son máquinas hidráulicas, estos son máquinas térmicas, ya que el fluido de trabajo es compresible, sufre un cambio apreciable de densidad y generalmente también de temperatura.
A la diferencia de los ventiladores o los sopladores, los cuales impulsan fluido pero aumenta su presión, de densidad o temperatura de manera considerable. Los compresores se clasifican en dos grupos por su funcionamiento básico. Uno de ellos compresores de desplazamiento positivo. Esto se basa en la disminución del volumen del aire en la cámara de compresión, en donde se encuentran aislados, produciéndose en incremento de presión para liberar el aire hacia el sistema. También hay tipos de compresores de desplazamiento positivo. Por ejemplo, son estos compresores de pistón, compresores de tornillo, compresores de paleta, compresor de lóbulos, compresores de short y bombas de vacío. Compresor dinámico. Este grupo de compresores se basa en la aceleración molecular. El aire es aspirado por el rodete y acelerado a gran velocidad, para después descargarlo en difusores situados junto al rodete, donde la energía cinética generada se transforma en presión estática que se libera al sistema. Los dos sistemas anteriores pueden trabajar con una o varias etapas de acuerdo a la presión requerida por el aire comprimido. También existen dos tipos de compresores dinámico, compresores centrífugos radiales y compresores centrífugos axiales. Sin duda alguna, cada uno de estos tipos de compresores tienen funciones y capacidades distintas, por eso es necesario que conozcan técnicamente el que mejor sea adecuado a las necesidades de la industria. Su funcionamiento, tanto los compresores de desplazamiento positivo y compresores dinámicos, ambos sistemas pueden trabajar con una o varias etapas en función de la presión final requerida para el aire comprimido. En el caso de los compresores multietápicos, el aire, al ser liberado por la primera etapa, pasa directamente a la segunda, donde el proceso descrito anterior se repite. Entre cada etapa se instala un refrigerador intermedio que reduce la temperatura de compresión hasta el valor requerido por la siguiente etapa. A continuación le traemos un diagrama o un esquema de cómo está construido un compresor. Por ejemplo, trae válvula de seguridad, protector térmico, silenciador, válvula de impulso, válvula de admisión, cilindros, pistón y biela, rotor, eje, estator, aspiración, amortiguador del motor, descarga, distribución de aceite. Así está construido un compresor. Parámetro de compresión. Principalmente disponemos de los siguientes parámetros de compresión. Umbra. El compresor trabaja con base de un umbra. Cuando la señal sobrepasa ese umbra, se lleva a cabo la compresión, reduciendo el nivel de cantidad determinado por el ratio de compresión. Proporción. Representa la reducción de la ganancia bajo las condiciones señaladas. Tiempo de tanque. Es el tiempo que tarda una señal de comprimirse desde el sobrepasa el nivel del umbra. Tiempo de caimiento es el tiempo que tarda el compresor en anular el control de base del paso sobre la carga. Rótula. En algún compresor existe la opción de entre una tracción suave o algo más brusca. Control de ganancia. Se utiliza para ajustar o compensar el nivel de salida de la señal del audio después de ser comprimida. El diagnóstico de falla se da daños causados en el rotor de compresor debido a la entrada de impurezas en la carcasa de compresora. Daños causados en el eje, cojinete de respaldo y collar debido a la falla del sistema de lubricación. Daños causados por exceso de temperatura, mala calidad del aceite lubricante carbonizado. Daños causados en el eje de cojinete de respaldo y los bujes debido a la contaminación.
y carcasa de la turbina usadas con grietas en la base causadas por el sobrecalentamiento. Análisis de datos es un proceso que consiste en inspeccionar, limpiar, transformar datos con el objetivo de respaldar información útil para sugerir conclusiones y apoyo de toma de decisiones. También en la minería de datos es una técnica específica que enfoca en ir modelando y descubriendo conocimientos por propósitos predictivos en lugar de obtener por propósitos descriptivos. Las principales averías que se pueden encontrar en un turbocompresor. Número 1. El desgaste del eje. No hay rodamiento que soporte las revoluciones a las que gira el turbo y la temperatura a la que trabaja, por lo que su eje gira sobre una costilla especial. Número 2. Geometría de variable agarrotadora. En los turbos de geometría variable, sobre todo en los diésel, el mecanismo que puede cambiar la orientación de las aletas que pueden arrojar, de modo que el turbo no regula bien a la presión de soplado. Fallo de válvula de descarga. Este elemento controla la presión a la que trabaja el turbo y está accionado por un pulmón neumático. 4. El turbo huya demasiado. Es normal que los turbos hagan ruido al funcionar y que escuchen un leve silbido. 5. Fugas de presión. Debido a los cambios de presión que sufren al que suele estar en contacto con el aceite, los manguitos del turbo pueden agrietarse y las abrazaderas que los sujeta podrían aflojarse. Análisis de aceite. Es un estudio en el que se detectan la cantidad de partículas y elementos presentes dentro de tu lubricante, los cuales son analizados por expertos para determinar el estado del lubricante y a su vez las tendencias en el comportamiento del motor. Lo esperado es que todos los análisis de aceite de motor reporten presencia de materiales de desgaste, ya que el motor suelta partículas a medida que se va usando, dejando fricciones en el lubricante. El objetivo del análisis es determinar la vida útil que le queda al aceite y conocer el estado del motor, es decir, que el desgaste es dentro de los rangos establecidos por el fabricante. Sistema de lubricación. Son los distintos métodos de distribuir el aceite por las piezas del motor. Consiste en llegar una película de aceite lubricante a cada una de las superficies de las piezas que están en movimiento entre sí, para evitar finalmente desgastes excesivos y prematuros, disminuyendo hacia la vida útil del motor de combustible. Función del sistema de lubricación es evitar el desgaste de las piezas del motor, creando una capa de lubricación entre las piezas que en pie están siempre rozando. El lubricante suele ser recorrido y almacenado en el cárter inferior, piezas y cierre el motor por abajo. Es así que debemos descuidar el sistema de lubricación, porque si no lo cuidamos puede echar a perder el motor.